en la noche en que mi esposo planeaba huir hacia los brazos de su amante, hice algo que él jamás esperaría. Escondí las llaves del auto y esperé, con calma, el momento justo para actuar. Mientras él registraba la casa, convencido de que su plan era perfecto, yo estaba bajo las cobijas, riendo por dentro y contando los segundos para revelar mi sorpresa. Lola se despertaba temprano todos los días, incluso antes de que el sol saliera, con una rutina que muchos considerarían agotadora, pero que para ella era simplemente un paso necesario hacia un futuro mejor. Creía que cada día de trabajo duro tenía un propósito, aunque, en ese momento, la realidad pareciera estar muy lejos de sus sueños. Al otro lado de la cama, Álvaro refunfuñaba al sonido del despertador. El cansancio pesaba, pero siempre se levantaba, listo para enfrentar otra jornada. Así era su vida, dos personas comunes, luchando por construir algo extraordinario. Vivían en una pequeña casa alquilada en un barrio sencillo, donde las paredes delgadas apenas lograban bloquear el ruido de las calles bulliciosas. El espacio era reducido, pero era suficiente para ellos. Una mesa de segunda mano en la cocina y un sofá desgastado en la sala componían los modestos muebles, aunque Lola siempre encontraba la manera de hacer que todo se sintiera acogedor. Pequeños maceteros, cortinas coloridas y el aroma del café fresco llenaban el ambiente con una sensación de hogar. Desde que se casaron, la pareja sabía que la vida no sería fácil. Lola, con su manera resiliente de ver las cosas, nunca se quejaba de lo poco que tenían. Al contrario, era ella quien veía posibilidades donde otros solo veían limitaciones. Trabajaba como cajera en un supermercado, pasaba largas horas de pie, pero siempre volvía a casa con una sonrisa. Creía que la felicidad provenía de lo que construían juntos, no de lo que poseían. Álvaro, por su parte, era más pragmático. Como conductor de entregas, pasaba sus días enfrentando el tráfico y lidiando con clientes apresurados. Era un hombre callado, que hablaba más con acciones que con palabras. Aún así, Lola sabía que detrás de esa fachada seria había un corazón que latía fuerte por ella. En las noches en las que el trabajo parecía consumir toda su energía, se sentaban juntos en la mesa de la cocina con una taza de té y conversaban sobre el futuro. «Sabes, Lola, a veces pienso que esto es todo lo que tendremos. Esta casa, este trabajo», decía Álvaro con la mirada perdida. Pero Lola no dejaba que la duda creciera. Tomaba su mano con firmeza y respondía con convicción: «No, Álvaro. Esto es solo el comienzo. Somos más fuertes juntos, ¿recuerdas? Vamos a construir una vida que nos haga sentir orgullosos». Era en esos momentos cuando el vínculo entre ellos se fortalecía. Las palabras de Lola tenían el poder de reavivar la chispa en los ojos de Álvaro, quien volvía a creer que lo imposible era alcanzable. Fue en una de esas noches cuando nació la idea del negocio. Mientras contaban las monedas que habían ahorrado durante meses, Lola propuso: ¿y si abrimos nuestro propio negocio? Algo nuestro, que podamos hacer crecer juntos. Álvaro frunció el ceño, como si evaluara la propuesta con cuidado. ¿Un negocio? ¿De qué? Coches. Sabes de coches más que nadie, Álvaro. La gente confía en ti. Era una idea audaz para alguien que tenía tan poco, pero la pasión en la voz de Lola era contagiosa. Con mucho esfuerzo, lograron ahorrar lo suficiente para alquilar un pequeño local y comprar los primeros vehículos. El comienzo fue difícil. Trabajaban largas horas, dividiendo tareas para ahorrar dinero. Lola se encargaba de las cuentas y de la publicidad del negocio, mientras Álvaro se ocupaba de las ventas y del aspecto técnico. Los primeros meses estuvieron llenos de incertidumbre. A veces pasaban días sin vender un solo coche, pero Lola se negaba a desanimarse. «Lo lograremos, Álvaro. No olvides cómo hemos llegado hasta aquí». Cada venta, por pequeña que fuera, la celebraban como una victoria gigantesca. No era solo un coche vendido, era una prueba de que sus esfuerzos valían la pena. Con el tiempo, el negocio comenzó a crecer. El pequeño local dio paso a una sala de exhibición más grande, y la clientela aumentó.
La pareja comenzó a experimentar un nivel de comodidad que nunca había formado parte de sus vidas. La casa modesta fue reemplazada por una más grande, en un vecindario tranquilo, y las preocupaciones por las cuentas quedaron atrás. A pesar del éxito, Lola seguía fiel a sus raíces. Insistía en recordar que lo que tenían era el resultado de mucho trabajo y de su asociación como pareja. Pero, en el fondo, había algo que no quería admitir ni siquiera a sí misma: Álvaro estaba cambiando. Pasaba más tiempo fuera, ocupado en reuniones y eventos de los que Lola nunca había oído hablar. Las largas conversaciones en la mesa de la cocina se volvieron raras, reemplazadas por silencios que ella no sabía cómo llenar. Aún así, Lola prefirió creer que todo era consecuencia del trabajo y que el amor que los había unido seguía siendo fuerte. Pero, como buena empresaria, Lola sabía que confiar ciegamente no siempre era la mejor estrategia. Decidió hacer lo que siempre hacía cuando sentía que Álvaro necesitaba un poco de alivio en la rutina: llevarle el almuerzo. Preparó todo con cuidado, como siempre, eligiendo los platos favoritos de su esposo y envolviendo todo con la dedicación que caracterizaba sus gestos. En el fondo, era otro intento de reconectar, una manera silenciosa de recordarle a Álvaro que ella estaba allí, a su lado, como siempre lo había estado. Al llegar al negocio, saludó a los empleados con su sonrisa habitual. Muchos de ellos la admiraban, sabiendo que, si el negocio era un éxito, se debía en gran parte a la dedicación e inteligencia de Lola. Sin mostrar señales de que algo le molestaba, caminó hacia la oficina de Álvaro y, para su sorpresa, la encontró vacía. Con el almuerzo aún en las manos, miró alrededor. Todo parecía estar en orden: la silla giratoria junto al escritorio, la computadora encendida y la pantalla iluminada. Lola se acercó, notando que Álvaro no estaba ni en el baño ni en una reunión, ya que su agenda estaba vacía a esa hora. Una sensación extraña la invadió, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin pensarlo mucho, dejó el almuerzo sobre la mesa, se sentó en la silla de Álvaro y miró la pantalla. Había un correo abierto. En el campo del destinatario aparecía un nombre femenino: Carla. Lola dudó, pero sus ojos rápidamente captaron el contenido del mensaje. Mi amor, todo está listo. La noche del día 10 estaremos juntos. Cuando Lola esté dormida, saldré de casa con lo mínimo necesario. Dejaré el coche al final de la calle para no llamar la atención. Ya hablé con el contador sobre la transferencia de la cuenta a nuestros nombres, así tendremos algo para empezar de nuevo. Solo te pido que mantengas la calma. Será mejor para todos. El corazón de Lola casi se detuvo. No era solo un mensaje de cariño o un desliz emocional, era una confesión. Álvaro estaba planeando huir, abandonar no solo el matrimonio, sino toda la vida que habían construido juntos. Lola, aún incrédula, hizo clic en la pestaña de mensajes enviados y encontró otras conversaciones. En otro intercambio de correos, Carla respondía: estás haciendo lo correcto. Lola nunca entenderá el amor que tenemos el uno por el otro. A ella le importa más el negocio que tú. Conmigo será diferente. Ya he organizado el apartamento, y todo está listo para que vengas. No puedo esperar a que empecemos nuestra vida juntos, lejos de todo esto. Los mensajes continuaban, cada uno como un golpe invisible al corazón de Lola. Había planes para transferir dinero del negocio, dividir responsabilidades en el apartamento alquilado e incluso detalles sobre cómo evitar que Lola sospechara hasta el último momento. No olvides borrar nuestros mensajes del celular, decía Carla en uno de los correos. La última cosa que necesitamos es que ella lo descubra y haga esto más difícil. Lola apenas podía creer lo que estaba leyendo. La mujer que había compartido sueños, miedos y todo el camino con Álvaro ahora era tratada como un obstáculo que debía ser esquivado. Sus dedos temblaban mientras tomaba el celular y comenzaba a fotografiar la pantalla. Capturó cada mensaje, cada detalle. Sabía que esas pruebas serían cruciales. Lo que la sostenía en ese momento no era el choque ni la tristeza, sino una frialdad calculada que ni siquiera sabía que poseía. Cuando terminó, se levantó,
Colocó el almuerzo en la mesa y salió de la oficina sin mirar a los lados. En el camino de regreso a casa, su cabeza bullía. El dolor era inmenso, pero algo más grande comenzó a surgir dentro de ella, la determinación de cambiar el juego. Al llegar a casa, Lola no lloró, no gritó, no rompió nada. En cambio, se sentó en la cama y comenzó a pensar. Revivió todas las noches de sacrificio, todas las veces que sostuvo todo mientras Álvaro decía que lo hacía por ellos. Ahora, todo parecía una mentira. Tomó los documentos del matrimonio y confirmó lo que ya sabía. Había una cláusula en el contrato que preveía una división desigual de los bienes en caso de infidelidad comprobada. Esa sería su arma. A la mañana siguiente, Lola fue al despacho de un abogado. Con las pruebas en mano, explicó todo con calma. Quiero que todo se haga dentro de la ley, pero quiero que él pierda todo lo que me debe. No va a quedar impune. El abogado, impresionado por la frialdad y determinación de Lola, le aseguró que el caso era sólido. En los días siguientes, Lola continuó con su rutina como si nada hubiera pasado. Preparaba la cena, organizaba la casa e incluso hacía comentarios sobre los planes para el futuro de la empresa, todo mientras Álvaro, sin sospechar que había sido descubierto, seguía con su plan para abandonarla. Ella observaba cada movimiento de él, notando cómo crecía su ansiedad a medida que se acercaba la fecha elegida para la huida. Álvaro parecía más inquieto, revisando su celular con frecuencia y evitando el contacto visual. Lola, sin embargo, estaba tranquila. Sabía que cuando llegara la noche planeada, todo cambiaría. Los días que siguieron fueron los más desafiantes de la vida de Lola. Mientras el abogado avanzaba con el proceso, ella tenía que mantener una máscara impecable frente a Álvaro. No era fácil. Cada vez que él cruzaba la puerta principal o se reía de algo trivial, una parte de ella se preguntaba cómo tenía el descaro de actuar como si nada estuviera pasando. Esa noche, mientras preparaba la cena, Álvaro apareció en la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. «Llegaste temprano hoy», comentó ella con una sonrisa casual, aunque su deseo era ignorarlo por completo. «Cancelaron una reunión de último momento», respondió él, despreocupado. El silencio que siguió era pesado, pero Lola se aseguró de llenarlo. Sabía que cualquier falla en su actuación podría levantar sospechas. «Qué bien. Así podemos cenar juntos. Hace tiempo que no tenemos un momento tranquilo, ¿no crees?», sugirió, mientras colocaba el plato en la mesa. Él solo asintió, distraído, como si ya estuviera en otro lugar. Fue un gesto tan automático que Lola casi dejó escapar un suspiro de frustración, pero se contuvo. Esa misma semana, fue al despacho del abogado para seguir de cerca el avance del caso. Él explicó que ya había solicitado un análisis detallado de los bienes de la empresa y de la casa, preparándose para asegurar que todo se resolviera a su favor. «Lola, tienes que seguir como hasta ahora. Él no debe sospechar nada», advirtió el abogado, mirándola directamente a los ojos. «El impacto será mayor si él cree que tiene el control de la situación». Ella solo asintió, demostrando una calma que ni siquiera sabía de dónde venía. La fuerza que estaba mostrando no era solo para proteger lo que había construido, sino también para asegurarse de que nunca más la tomaran por tonta. Los 2 meses previos al día 10 fueron una verdadera prueba de resistencia. Lola seguía administrando la empresa, conversando con empleados y clientes como si todo estuviera perfectamente bien. Por otro lado, observaba a Álvaro con una atención redoblada, notando cada movimiento sospechoso y cada excusa débil que daba para ausentarse. Mientras Álvaro creía que todo iba conforme a sus planes, Lola se aseguraba de no ceder ni un milímetro. Si él estaba ansioso por escapar, ella estaba aún más decidida a esperar el momento exacto para desenmascararlo. Hubo momentos en que la convivencia parecía insoportable. En una noche particularmente tensa, Álvaro llegó tarde y, sin dar muchas explicaciones, fue directo a la ducha. Cuando salió, Lola, que estaba leyendo en la cama, decidió poner a prueba su propia capacidad de actuación. «¿Todo bien? Pareces cansado», preguntó, con un tono de voz que mezclaba preocupación y ligereza.
Sí, solo demasiado trabajo, respondió él, secándose el cabello y desviando la mirada. El desconcierto de él era casi palpable, pero Lola no presionó. Simplemente cerró el libro y apagó la lámpara a su lado, dejando que la conversación muriera allí. Por dentro, sabía que él estaba contando los días para el fatídico día 10, pero no podía esperar para ver la expresión en su rostro cuando descubriera que ella ya estaba 2 pasos adelante. Mientras tanto, Lola se aseguraba de que todos los aspectos del proceso estuvieran bajo control. El equipo legal trabajaba incansablemente, recopilando pruebas y asegurándose de que el contrato matrimonial y las evidencias de la infidelidad fueran suficientes para darle a ella el derecho total sobre los bienes. Cada día que pasaba, el contraste entre la fachada de normalidad y la tormenta que se avecinaba hacía que el ambiente fuera cada vez más tenso. Uno de los momentos más desafiantes ocurrió cuando Álvaro mencionó por primera vez la posibilidad de hacer un viaje de negocios justo en la semana del día 10. Será rápido. Unos 2 días fuera, pero es importante para la empresa, dijo él, mientras jugueteaba con el reloj de pulsera, sin mirarla directamente. Lola mantuvo la calma y respondió con una sonrisa neutral. Y claro, el trabajo siempre primero, ¿no? La ironía escapó de forma sutil, pero lo suficiente para satisfacerla. Él, ajeno, solo asintió, sin darse cuenta de que cada palabra suya solo reforzaba la certeza de que estaba caminando directamente hacia su propia ruina. El día 10 llegó. Desde el momento en que abrió los ojos esa mañana, Lola sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Cada uno de sus gestos era calculado, cada palabra cuidadosamente elegida. Sabía que debía mantener la fachada hasta el último instante, mientras Álvaro, ajeno a lo que le esperaba, seguía con su plan de traición. Álvaro pasó el día aparentemente tranquilo, aunque Lola notaba las miradas furtivas al reloj y las frecuentes revisiones al celular. Estaba inquieto, como un niño que no puede esperar para abrir un regalo. ¿Todo bien?, preguntó casualmente durante la cena, poniendo a prueba sus nervios. Sí, todo perfecto, respondió él, forzando una sonrisa. Ella sabía que mentía. Era tan transparente que casi le daban ganas de reír. Cuando cayó la noche, Álvaro estaba aún más extraño, alegando que se iría a dormir temprano. Lola fingió no notar nada y siguió con su propia rutina. A medida que pasaban los minutos, sabía que estaba cada vez más cerca de su gran victoria. Cerca de las 22, mientras Álvaro dormía en el cuarto, Lola se escabulló silenciosamente hasta la sala. Ella sabía dónde él guardaba las llaves del auto, siempre en el pequeño gancho cerca de la puerta. Sin hacer ruido, tomó las llaves y las escondió en su bolsillo. Luego, fue hasta la lavandería y las colocó dentro de un cesto de ropa vieja, un lugar donde él jamás pensaría buscar. Con eso hecho, regresó al dormitorio y se acostó junto a él, que aparentemente dormía. Pero Lola sabía que era solo teatro. Ella, por su parte, fingió un sueño profundo, apenas conteniendo la emoción del momento que estaba a punto de vivir. Los minutos se convirtieron en horas, hasta que finalmente, cerca de las 2 de la madrugada, Lola sintió a Álvaro moverse a su lado. Él se levantó con cuidado, intentando no hacer ruido. Ella, bajo las sábanas, permaneció inmóvil, fingiendo dormir. Desde el pasillo, escuchó sus pasos hacia la sala. Primero, silencio. Después, el sonido de los ganchos siendo manipulados. Lola sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Él no encontraría las llaves. Álvaro comenzó a abrir cajones, revolviendo el espacio en busca de lo que necesitaba. Su frustración era evidente. ¿Dónde están las llaves?, murmuró en voz baja, pensando que nadie lo escuchaba. Bajo las sábanas, Lola se mordía los labios para no reír. La situación era casi cómica. Él, tan confiado en su plan, ahora parecía un ratón atrapado en una trampa. Durante unos 10 minutos, lo intentó todo. Registró cada rincón de la sala, la cocina e incluso regresó al dormitorio para revisar en la mesita de noche. La tensión aumentaba con cada segundo. Cuando Álvaro pasó nuevamente por el pasillo,
murmurando algo inaudible, Lola supo que era el momento. Tranquilamente, se levantó, encendió la luz del dormitorio y se quedó de pie en la puerta. Álvaro estaba parado en la sala, mirando a su alrededor como si esperara que las llaves aparecieran mágicamente. Al notar su presencia, se giró bruscamente, visiblemente sorprendido. ¿Buscas algo?, preguntó Lola, con voz firme y una mirada que podría perforar el concreto. Álvaro se congeló. Era como si todas sus palabras hubieran evaporado. Intentó disimular, pero no había salida. Yo estaba buscando las llaves. Pensé que las había dejado aquí. La excusa salió débil, casi ridícula. Lola cruzó los brazos, manteniendo una postura seria. Déjame adivinar, necesitas las llaves porque hoy es el gran día, ¿no? El día en que vas a abandonarme mientras duermo, para empezar tu maravillosa vida con tu amante. Sus palabras cayeron como un martillo. El rostro de Álvaro se puso pálido. Intentó decir algo, pero Lola lo interrumpió. Y no te preocupes, Álvaro. Sé todo. Leí los correos, vi los planes, fotografié cada palabra. Sé que querías irte como un cobarde, a escondidas, para no darme problemas. Pero, ¿adivina qué? Dio un paso hacia adelante, su voz cargada de ironía. El problema que intentaste evitar, ya lo resolví. El divorcio está en marcha, y no te quedarás con nada. Álvaro permaneció en silencio, con la boca entreabierta, como si buscara algo que decir, pero nada salía. Planeaste todo, ¿verdad? Pero olvidaste un pequeño detalle, soy más lista que tú. Yo construí esta empresa. Yo mantuve esta casa. Y ahora, me voy a quedar con todo. ¿Sabes qué te llevarás tú? Lola abrió la puerta principal con un gesto teatral. Solo la ropa que llevas puesta. Lola intentó argumentar, con voz débil, pero ella lo interrumpió nuevamente. No digas mi nombre. Perdiste ese derecho en el momento en que decidiste traicionarme. Él miró la puerta abierta, luego a ella, como si esperara alguna forma de misericordia. Pero Lola no cedió. Puedes irte, Álvaro. Y antes de que preguntes, sí, las llaves están escondidas. Buena suerte caminando hacia tu nueva vida perfecta. Sin tener nada más que hacer, Álvaro pasó por la puerta, cargando solo la humillación y el peso de sus decisiones. Lola se quedó allí por un momento, observando mientras él desaparecía en la oscuridad de la calle. La primera decisión de Lola fue reorganizar su rutina. Con el divorcio en marcha y la certeza de que se quedaría con la empresa, sabía que tenía que tomar las riendas de la situación. La tienda de autos, que durante años había sido una sociedad entre ella y Álvaro, ahora era exclusivamente suya. Aunque la carga de la responsabilidad era grande, Lola estaba decidida a transformar ese desafío en un trampolín hacia su nueva vida. Nunca necesité de él para construir esto, y ahora voy a demostrarlo al mundo, pensó, mientras tomaba nota sobre los cambios que quería implementar en la empresa. En los días siguientes, Lola se sumergió en el trabajo. Contrató nuevos empleados, delegó tareas que antes hacía sola y comenzó a modernizar el sistema de ventas. Quería que la empresa no solo fuera funcional, sino también innovadora y atractiva para los clientes. Poco a poco, su visión comenzó a tomar forma, y los resultados empezaron a aparecer. Mientras Lola se levantaba, Álvaro enfrentaba una realidad completamente diferente. Él y Carla, la amante, habían alquilado un pequeño apartamento en un barrio distante, lejos del lujo y la comodidad a los que estaba acostumbrado. Al principio, Carla parecía emocionada con la idea de finalmente estar juntos, pero la emoción no duró mucho. Álvaro, esto es horrible. Se quejó, tirando su bolso sobre el viejo sofá. Cuando dijiste que nos iríamos a vivir juntos, pensé que sería algo mejor. Es solo el comienzo, Carla. Nos vamos a recuperar, respondió Álvaro, intentando sonar confiado. Pero la verdad era que no tenía idea de cómo lo haría. Sin el apoyo financiero de la empresa,
que ahora estaba completamente bajo el control de Lola, y con las cuentas acumulándose, Álvaro comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Carla, por otro lado, parecía cada vez más insatisfecha. Las discusiones se volvieron frecuentes. Dijiste que tenías un plan, Álvaro. ¿Y ahora estamos aquí, viviendo como si no tuviéramos nada? ¿Dónde están los contratos que cerrabas? ¿Los autos? Y Carla le gritaba, irritada, mientras él intentaba mantener la calma. Solo necesito tiempo. Sabes que Lola se quedó con todo. Estoy tratando de reorganizarme. Carla bufó, cruzando los brazos. ¿Tiempo? No dejé la comodidad de mi vida para esto. Si no puedes resolver las cosas, tal vez deba buscar a alguien que sí pueda. Sus palabras fueron como un golpe para Álvaro. Se dio cuenta de que la mujer por la que había arruinado un matrimonio, una empresa y toda la estabilidad de su vida no era lo que imaginaba. Carla era impaciente, materialista y, sobre todo, no estaba dispuesta a enfrentar dificultades a su lado. Mientras tanto, Lola seguía adelante. En casa, decidió hacer pequeños cambios. Pintó las paredes con colores claros, cambió los muebles viejos por piezas más modernas y se deshizo de todo lo que traía recuerdos desagradables de Álvaro. Cada detalle fue pensado para reflejar su nueva etapa, una vida independiente y llena de propósito. Una tarde, durante una reunión, uno de los nuevos empleados comentó: «Es increíble ver cómo maneja todo, doña Lola. Se siente la diferencia desde que usted asumió el control total». Lola sonrió, sintiendo una satisfacción que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Y gracias. Todo lo que quiero es que la empresa siga creciendo, pero de una manera que beneficie a todos nosotros». Mientras ella cosechaba los frutos de su determinación, Álvaro estaba al borde de la desesperación. Carla, cada vez más impaciente, comenzó a distanciarse. Las promesas de apoyo y sociedad desaparecieron, y las discusiones se volvieron diarias. Una noche, exhausto y sin fuerzas, Álvaro regresó al pequeño apartamento y encontró a Carla con las maletas listas. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. «Y esto se terminó, Álvaro. No tienes nada que ofrecerme, y no voy a quedarme aquí perdiendo el tiempo». Intentó argumentar, pero fue inútil. Carla había tomado su decisión, al igual que él lo había hecho con Lola, abandonó a Álvaro sin mirar atrás. Llegó el día de la audiencia final. El proceso de divorcio, que había sido meticulosamente conducido por Lola y su abogado, estaba a punto de concluir. Sentada en la sala del tribunal, con una postura impecable y una mirada confiada, sabía que ese momento marcaría el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de una nueva etapa en su vida. Álvaro, por otro lado, parecía deshecho. Las profundas ojeras y la expresión derrotada delataban el impacto que los últimos meses habían tenido sobre él. Sin la empresa, sin Carla y ahora al borde de perder oficialmente todo lo que alguna vez tuvo, apenas podía mirar a Lola. Cuando el juez entró en la sala e inició los procedimientos, el silencio se apoderó del lugar. El abogado de Lola presentó las pruebas que confirmaban que la infidelidad había ocurrido y que el contrato matrimonial, con su cláusula específica, debía cumplirse. Era evidente que Álvaro perdería la mayor parte de los bienes. Por más que intentara mostrarse indiferente, no podía ocultar el nerviosismo. Sabía que el veredicto final probablemente lo dejaría sin ningún patrimonio. Cuando el juez estaba a punto de dictar su decisión, Lola pidió la palabra. Su voz era firme, pero cargada de una sinceridad que llamó la atención de todos en la sala. «Su señoría, antes de que finalice la decisión, me gustaría hacer una consideración». El juez asintió, dándole permiso para continuar. «Durante muchos años, Álvaro y yo compartimos una historia. Fue una vida de lucha, trabajo y logros. Aunque las cosas tomaron un rumbo diferente y se cometieron malas decisiones, no puedo ignorar completamente lo que construimos juntos». El abogado de Álvaro parecía sorprendido, al igual que el propio Álvaro, quien levantó la mirada hacia ella, incrédulo. «Quisiera cederle una de las casas que poseemos,
Una pequeña propiedad en el barrio donde crecimos, para que él tenga donde vivir. No lo hago por él, sino por mi suegra, doña Augusta. Siempre tuve un gran cariño por ella y sé cuánto le dolería saber que su hijo no tiene donde vivir. El silencio en la sala se rompió con murmullos de sorpresa. El juez observó a Lola detenidamente antes de responder. Es una decisión noble, señora Lola. Registraré su solicitud y me aseguraré de que se cumpla. Álvaro parecía luchar por encontrar palabras. Miró a Lola, tal vez esperando ver rencor o ironía, pero lo que encontró fue únicamente serenidad. No necesitaba decir más, su actitud lo decía todo. Con la decisión oficializada, el divorcio quedó concluido. Lola salió de la sala de audiencias con la sensación de que, finalmente, había cerrado ese ciclo. La pequeña casa que cedió a Álvaro era un gesto de empatía y respeto por doña Augusta, quien siempre la trató con cariño, incluso en los momentos difíciles. En los meses siguientes, la vida de Lola floreció de una manera que nunca imaginó. La empresa, ahora bajo su gestión total, prosperaba. Los cambios que implementó atrajeron nuevos clientes y las ganancias aumentaron. Más allá de eso, Lola finalmente sentía que vivía para sí misma, sin cargar con el peso de una relación que se había convertido en una carga. Con el tiempo, comenzó a permitirse vivir nuevas experiencias. Tomó cursos, viajó a lugares que siempre quiso conocer e incluso se acercó nuevamente a amigos que había dejado de lado debido a la vida agitada que llevaba. Una tarde, mientras organizaba un evento benéfico de la empresa, recibió un cumplido de una clienta. Señora Lola, usted es una inspiración. No sé cómo logra hacer todo esto y aún así mantener esa sonrisa. Lola sonrió, sintiéndose verdaderamente agradecida. Creo que, cuando uno enfrenta una tormenta y sobrevive, aprende a valorar los días soleados. Mientras tanto, la vida de Álvaro seguía un camino muy diferente. Se había mudado a la pequeña casa que Lola le cedió, pero la humillación de haberlo perdido todo aún lo consumía. Las oportunidades parecían escasas y su reputación había sido dañada por sus propios errores. Aún así, doña Augusta, su madre, hacía todo lo posible por apoyar a su hijo. Ella nunca estuvo de acuerdo con las decisiones de Álvaro, pero como madre, quería creer que él podría empezar de nuevo. Tienes una segunda oportunidad, hijo mío. Úsala sabiamente, le decía, mientras lo alentaba a buscar un empleo y reconstruir su vida. Por más difícil que fuera, Álvaro comenzó a reflexionar sobre todo lo que había perdido. Poco a poco, se dio cuenta de que la culpa era enteramente suya y que su vida solo volvería a encaminarse cuando enfrentara sus errores de frente. El verdadero amor empieza por el respeto propio. Lola demostró fuerza al comenzar de nuevo y generosidad al pensar en el bienestar de los demás, incluso después de la traición. ¿Y tú, habrías cedido la pequeña casa para que él pudiera vivir? Cuéntanos en los comentarios.